Como un solo hombre logró arrastrar a todo un país y luego al mundo entero hacia el abismo más oscuro del siglo XX. Esta no es una historia cualquiera, es la historia de una ascensión meteórica, una caída estrepitosa y un legado que aún hoy, casi un siglo después, sigue generando escalofríos. ¿Cómo se puede pasar de la democracia al totalitarismo casi sin darse cuenta? Y cómo terminó en ruinas, fuego y vergüenza. No vamos a suavizar nada, tampoco vamos a glorificar ni simplificar. Esto no es una clase aburrida de historia. Es un viaje narrativo crudo, directo y hasta con toques de humor negro, porque a veces la única forma de mirar de frente al horror es con una dosis de ironía. Y cómo millones de personas fueron seducidas por promesas de grandeza, mientras se desataba uno de los genocidios más horrendos de la historia, sobre cómo el miedo, la ignorancia y el odio pueden abrirle la puerta al desastre. Este video es para ti, sobre cómo una sociedad entera puede deslizarse, casi sin notarlo, hacia la barbarie, y sobre por qué recordar esta historia es más urgente que nunca. Un joven fracasado en Viena, rechazado como artista, se convirtió en el líder de una de las dictaduras más aterradoras que ha conocido la humanidad. Y más importante aún, puede volver a pasar. Su nombre, Adolf Hitler. Y si crees que ya lo sabes todo sobre él, prepárate porque esta historia no es la que te contaron en clase. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sociedad educada, con filósofos, científicos y músicos, terminó aplaudiendo discursos de odio? En este video vamos a desenterrar el proceso completo en cómo comenzó todo, cómo se consolidó, cómo se expandió. Vamos a recorrer los pasos que convirtieron a un orador fanático en el amo absoluto de Alemania. Vamos a entender cómo un país entero cayó bajo el hechizo de una ideología venenosa, cómo se derrumbaron las libertades, se multiplicaron los campos de concentración y se desató una guerra global que costó decenas de millones de vidas. Vamos a hablar de los mitos, las mentiras, las decisiones fatales y de los millones que miraron hacia otro lado. Pero más allá de los hechos, este video plantea una pregunta más profunda. ¿Cómo diablos dejamos que esto ocurriera? Porque esta no es solo una historia sobre Hitler, es una historia sobre nosotros. Así que si estás listo para mirar de frente a una de las épocas más oscuras de la humanidad, sin filtros, sin rodeos, y con un enfoque diferente al típico documental escolar, prepárate porque lo que viene no es solo historia, es una advertencia. Hitler es como una de esas películas en las que el villano pasa de ser un don nadie a convertirse en el jefe final del juego, solo que en este caso no es ficción, es historia, y de las más oscuras. Así que en vez de dedicarse a pintar paisajes, decidió que mejor iba a redibujar el mapa del mundo, porque si no puedes ganarte la vida vendiendo acuarelas, ¿por qué no intentar dominar el planeta? Era como un influencer de la miseria, diciendo justo lo que la gente desesperada quería escuchar, aunque no era culpa de ellos, que los culpables eran los judíos, los comunistas, los extranjeros, los traidores, básicamente todos menos los propios alemanes. Con una combinación de discursos de odio, promesas populistas y una situación política tan inestable como un castillo de naipes en un terremoto, el partido nazi fue ganando cada vez más apoyo. Todo comenzó con un joven austriaco frustrado, rechazado por una escuela de arte. Sí, el tipo que casi conquista Europa no pudo entrar a una academia de pintura. Hitler regresó a una Alemania derrotada, humillada por el Tratado de Versalles, con una economía colapsada, inflación desatada y una población que lo único que tenía más que hambre era rabia. Habían abierto la puerta a un dictador en potencia con complejo de Mesías. Alemania no lo sabía todavía, pero acababa de subirse a una montaña rusa sin frenos, diseñada por un pintor frustrado con delirios de grandeza. Era el momento perfecto para que alguien con un discurso incendiario, un bigote ridículo y una voz chillona encontrara un micrófono. Intentó un golpe de estado en 1923, que terminó como suelen terminar las ideas malas con él en la cárcel. Incluso desde la celda, aprovecha para escribir su manifiesto Mein Kampf, que bien podría llamarse como transformar tus traumas en odio. Después de servir como soldado en la Primera Guerra Mundial, donde no fue ni un héroe, ni un gran estratega, solo un tipo con suerte que no murió. En el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como el Partido Nazi, Hitler descubrió que lo suyo no eran los pinceles, sino los discursos. Hitler pasó de ser un agitador político a una figura nacional. Cuando salió de prisión, aprendió la lección en sí. ¿Quieres tomar el poder? No lo intentes por la fuerza, hazlo por las urnas. En 1933, gracias a alianzas, presiones y al pánico generalizado, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Y ahí empezó el verdadero show. Lo que nadie sabía o no quería ver es que no habían elegido a un político. Y lo peor estaba por comenzar. Consolidación del régimen nazi en democracia no era lo suyo una vez en el poder. Hitler
No perdió ni un segundo. No se tomó un descanso, no se fue de vacaciones, no dijo, vamos a ver cómo va esto, no, en esto era más estilo. Los haces desaparecer y listo. O directamente te borraba del mapa. Apenas se sentó en la silla de canciller, empezó a desmantelar todo lo que oliera a democracia como si fuera alérgico a la voluntad popular. Qué conveniente. Un edificio en llamas y un culpable perfecto en los comunistas. Hitler lo usó como excusa para declarar estado de emergencia. Y lo hizo tan rápido y tan eficientemente que cuando muchos se dieron cuenta, ya estaban atrapados. Porque la economía empezó a mejorar, las fábricas se reactivaron, el desempleo bajó. Y claro, la propaganda hacía parecer que todo iba de maravilla. Pero debajo de esa superficie de prosperidad había un régimen que se preparaba para la guerra, la represión y el genocidio. Fue una purga dentro de su propio partido, una especie de limpieza interna con sangre. Todo lo que se veía, se leía o se escuchaba estaba cuidadosamente diseñado para convertir a Hitler en un semidios y al pueblo alemán en una masa obediente que aplaudía sin cuestionar. Mando a desaparecer a sus compinches. Moral del cuento: en el régimen nazi, ni tus amigos estaban a salvo. Y ahí es donde lanza su carta trampa a la ley habilitante. ¿Qué hacía esa ley? Básicamente le daba el poder de gobernar sin consultar al parlamento. Traducción en democracia: gracias por participar, pero ya no te necesitamos. Lo primero en eliminar a la oposición política. Y no estamos hablando de derrotarla con argumentos o ganarse al público con buenas ideas para el pueblo alemán. Si no estabas con él, estabas fuera. Él literalmente en Hitler se encargó de que no quedara ni rastro de debate, oposición o libertad de prensa. Usó tácticas de censura, intimidación y violencia. Un nombre que suena a película de terror y no está tan lejos. En uno de los movimientos más calculados y siniestros fue la noche de los cuchillos largos en 1934. Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda, ya había montado su show. En apenas unos meses, Hitler había pasado de político electo a dictador absoluto. Convirtió una democracia en una maquinaria totalitaria implacable. La mayoría de los alemanes, aún con miedo o dudas, lo dejaron hacer. Y apenas estaba empezando. Expansión territorial. Cuando Alemania le supo a poco cuando ya tienes el poder absoluto en tu país. ¿Qué sigue? Reformas, educación, salud pública. No, si eres Hitler, lo siguiente en la lista es expandirte como si fueras un imperio romano con esteroides. Porque claro, ¿para qué conformarte con gobernar Alemania cuando puedes intentar tragarte media Europa? Era como un hermano menor que no se defendió. En marzo de 1938, Hitler cruzó la frontera. Los líderes británicos y franceses, con más miedo que dignidad, decidieron cederle los Sudetes a Hitler pensando que así lo apaciguarían. Para entonces ya era evidente que este tipo no se iba a detener. Hitler creía que Alemania tenía derecho divino a gobernar Europa y eliminar a quienes no encajaran en su visión. Cada nuevo país que caía no era solo una victoria militar, era un paso más hacia la construcción de un imperio totalitario que, según él, duraría 1000 años. Pero claro, como siempre, ya era demasiado tarde. Le dieron lo que quería sin disparar una sola bala. Política del apaciguamiento le llamaron. Otros lo llamarían darle dulces a un monstruo esperando que se calme. Y que el siguiente paso sería la guerra más grande que la humanidad había conocido. ¿Cómo reaccionaron los austriacos? Muchos lo celebraron. Porque cuando la propaganda te vende grandeza y vienes de una crisis económica, cualquier cosa que brille parece oro. Spoiler, no lo era. Y así llegó la famosa idea del Lebensraum, que suena elegante en alemán, pero básicamente significa necesitamos más espacio, así que vamos a quitárselo a otros. Pero esta vez, en lugar de invadir directamente, Hitler se puso diplomático. Al estilo nazi, claro, exigió los Sudetes, una región donde vivía una mayoría de alemanes étnicos. Usó el argumento de que solo quería proteger a su gente, como si fuera un vecino entrometido que se muda a tu casa porque quiere ayudarte a limpiar. Una mezcla tóxica entre supremacía racial, hambre de poder y nostalgia imperialista. Hitler quería un imperio grande, poderoso y racialmente puro, así que había que empezar a redibujar el mapa a su gusto. En teoría, un país independiente. El primer objetivo fue Austria. Después de Austria, vino el siguiente bocado, Checoslovaquia. Y aquí es donde entra una de las mayores metidas de pata de la diplomacia europea. Conferencia de Múnich en 1938. ¿Y qué hizo Hitler después? Exacto. Ahí invadió el resto de Checoslovaquia en 1939. Porque cuando le das la mano a un dictador, te arranca el brazo. La expansión territorial no era solo estrategia militar, era ideología pura. Lo que nadie sabía en ese momento era que esa ambición desmedida estaba empujando al mundo directo hacia el abismo. Segunda Guerra Mundial, el monstruo que él mismo despertó después de tragarse a Austria y devorar Checoslovaquia como si fueran aperitivos, a Hitler solo le faltaba postre. Y ese postre se llamaba
Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania cruzó la frontera polaca con una sonrisa confiada y tanques rugiendo. Fue un movimiento rápido, brutal y meticulosamente calculado, utilizando la temida Blitzkrieg, una estrategia que combinaba velocidad, sorpresa y fuerza bruta. Las tropas alemanas avanzaban como si estuvieran jugando un videojuego en modo fácil, y como todo megalómano convencido de su propia grandeza, decidió subir la apuesta. Porque claro, si ya conquistaste medio continente, ¿por qué no invadir la Unión Soviética? Hitler no solo peleaba contra el este y el oeste, sino que ahora se enfrentaba al país más poderoso, con más recursos, industria y eventualmente una bomba atómica. Polonia cayó en semanas, luego Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y finalmente Francia en Stalingrado, Normandía, Italia y con él toda la locura que había desatado. Cada frente era un nuevo golpe. Pero Hitler, en su burbuja de poder, seguía convencido de que iba a ganar. Sí, Francia, que en la Primera Guerra Mundial había resistido durante años, ahora caía en cuestión de semanas. Para Hitler, era simplemente otro paso en su plan maestro, pero para el resto del mundo, fue el punto de no retorno. Invadir Rusia en verano ya era una locura, pero no prepararse para el invierno ruso. Eso era suicida. Lo que empezó como otro avance rápido terminó siendo un atolladero helado, con miles de soldados alemanes muriendo de frío, hambre y resistencia feroz por parte del ejército rojo. Los rusos no se rinden, y menos cuando están peleando en casa. Francia y Reino Unido, que ya habían hecho el ridículo en Múnich, no tuvieron más remedio que declarar la guerra, porque esta vez los aliados dijeron basta. Y así, casi sin que nadie pudiera detenerlo, comenzaba la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que en apenas 6 años arrastraría a decenas de países, dejaría más de 70 millones de muertos y cambiaría la historia para siempre. Hitler, claro, estaba encantado, porque al principio todo iba según lo planeado. La imagen era impactante, en Europa occidental entera estaba temblando ante el poderío nazi. Hitler se veía imparable. Y así, en 1941, lanzó la Operación Barbarroja, uno de los errores estratégicos más grandes de la historia. Las derrotas se acumularon. Solo era cuestión de tiempo para que el castillo de naipes se derrumbara. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. El Tercer Reich pasó de ser una máquina de guerra imparable a una pesadilla logística y estratégica. Lo que no sabía o no quería admitir es que su guerra ya estaba perdida. El Holocausto, el horror detrás del discurso mientras Europa ardía en llamas y las bombas caían como si fueran confeti macabro. Hitler decidió que no tenía suficiente con desatar una guerra mundial anon. También era el momento perfecto para poner en marcha su plan más oscuro, más monstruoso, más inhumano a la solución final, porque cuando ya estás perdiendo batallas, tu ejército se congela en Rusia y los aliados te pisan los talones. ¿Qué mejor que organizar el exterminio sistemático de millones de personas? Suena absurdo, y lo fue. Campos diseñados no para encarcelar, sino para exterminar. Las cámaras de gas no eran accidentes improvisados. Eran el resultado de una planificación enferma, fría y científica. Era el genocidio convertido en logística de alto nivel. Un sistema tan eficiente que parece sacado de una pesadilla escrita por un burócrata sin alma. Es la prueba viva de lo que puede pasar cuando el odio se normaliza, cuando el fanatismo se convierte en política de Estado, y cuando millones de personas se convencen de que eliminar al otro es necesario para salvar la patria. Pero también fue real, planificado y meticulosamente ejecutado. Y aunque Hitler terminó muerto en su búnker, las ideas que lo alimentaron no desaparecieron con él. El Holocausto no fue una explosión de odio espontáneo, fue una maquinaria perfectamente engrasada. Primero, los judíos fueron despojados de sus derechos, porque solo enfrentando el horror en toda su crudeza es que podemos evitar repetirlo. No podían trabajar, estudiar ni ser dueños de nada. Luego vinieron las estrellas amarillas, los guetos, la humillación pública, el aislamiento. Después, los trenes. Miles de ellos eran médicos, ingenieros, soldados, gente común que eligió obedecer, mirar para otro lado o peor, participar activamente, porque uno de los aspectos más terroríficos del Holocausto es que fue posible gracias a la indiferencia, el miedo y el fanatismo colectivo. Mucha gente sabía lo que ocurría, y mucha más prefirió no saberlo, repletos de personas que no sabían que iban rumbo al infierno. Y ese infierno tenía nombre y apellidos: Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Irak. No eran monstruos salidos de una película de terror. Y no solo fueron los judíos, fue el resultado lógico de una ideología construida sobre el odio, el miedo y la deshumanización. Este capítulo de la historia no es solo una tragedia, es una advertencia. El Holocausto no fue un accidente. Por eso, este episodio no puede olvidarse. No
debe suavizarse. Derrota y caída en el fin del imperio de 1000 años después de años de conquistar territorios como si fueran piezas de ajedrez y de gritarle al mundo que su Tercer Reich iba a durar 1000 años. Hitler descubrió algo muy importante. Invadir media Europa es fácil cuando nadie te detiene, pero mantenerla es otra historia. Porque si hay algo que la historia ha dejado claro, es que no invadas Rusia en invierno. Napoleón lo intentó y acabó con una excursión al desastre. Hitler decidió probar suerte. Tanques atascados en el barro, soldados muriendo de hipotermia, líneas de suministro inexistentes. Si algo salía mal era porque sus generales eran incompetentes, sus soldados unos cobardes o porque el universo entero conspiraba contra él. Nunca, jamás, era su estrategia delirante. Mientras el frente oriental se desmoronaba, él seguía dibujando líneas en mapas como si pudiera detener al ejército rojo con voluntad y lápices de colores. No hubo juicio, no hubo retención, solo una bala y una cobarde salida por la puerta trasera de la historia. El hombre que había prometido un imperio eterno terminó escondido bajo tierra, dejando atrás un país destruido, millones de muertos y una lección que el mundo nunca debe olvidar. Y los soviéticos, lejos de rendirse, se multiplicaban como si Moscú fuera una fábrica de soldados furiosos. Cada paso hacia él fue un paso más cerca del abismo. Y así comenzó la caída. Todo empezó a tambalearse cuando se metió con el país que aparece en todos los libros de historia como el error clásico de cualquier conquistador con complejo de Dios en la Unión Soviética. La Operación Barbarroja, Kisonabao o película o Epicao, se convirtió en una pesadilla congelada. Pero claro, para Hitler la culpa nunca era suya. Y si eso no fuera suficiente, desde el oeste llegaron los aliados. El día del desembarco en Normandía, los bombardeos masivos sobre Berlín. Para 1945 Alemania era un esqueleto en las ciudades reducidas a escombros, la economía colapsada, la moral por el suelo. Hitler, acorralado, se atrincheró en un búnker en Berlín, rodeado de mapas sin sentido y de un círculo de seguidores que ya ni creían en lo que decían. Pero aún así, él insistía en que la victoria estaba cerca, como un jugador de póker en bancarrota que sigue apostando con fichas imaginarias. Y entonces, cuando el ejército rojo estaba literalmente tocando la puerta de su búnker, Hitler decidió que enfrentar las consecuencias no era lo suyo. Así acabó Hitler en solo, derrotado y reducido a cenizas en un búnker, mientras su reino de 1000 años no llegaba ni a los 12. Reflexión y legado cuando la historia se convierte en advertencia. Hitler murió, pero la historia no terminó ahí. De hecho, en muchos sentidos apenas comenzaba, porque cuando el polvo se asentó sobre las ruinas de Berlín, el mundo se enfrentó a una pregunta incómoda, casi insoportable. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo es que un solo hombre con un bigote ridículo, un discurso de odio y una sed de poder insaciable logró arrastrar a todo un país y luego al mundo entero al borde del colapso? Y aquí viene la parte difícil. No fue solo Hitler. Fue una sociedad herida por una guerra devastadora. Fue una población humillada por tratados injustos, empobrecida por la crisis económica y desesperada por respuestas rápidas. Fue un caldo de cultivo perfecto donde el miedo, el resentimiento y la ignorancia florecieron como maleza. Hitler no llegó al poder con tanques, llegó con votos en promesas, con un discurso que apelaba al orgullo, al nacionalismo, a ese oscuro rincón del alma humana que busca culpables externos para sus problemas internos. Y lo que empezó como un líder carismático, hablando de recuperar la grandeza, terminó en campos de exterminio, ciudades bombardeadas y un mundo que juró no volver a permitirlo jamás. Y sin embargo, el legado del nazismo no desapareció con su caída. El antisemitismo, el racismo, la intolerancia, las teorías de la supremacía siguen apareciendo en diferentes formas, con nuevas caras, nuevos nombres, pero el mismo odio de siempre. Es señalar que incluso las democracias más avanzadas pueden caer cuando se alimentan del miedo y se apagan las voces disidentes. Y por eso debemos seguir contándola, no para glorificarla, sino para evitar que algo así vuelva a suceder. Porque la historia, si no se recuerda, si no se enseña, si no se confronta, tiende a repetirse. Y eso no es una frase bonita del libro de texto. Es una advertencia real. Por eso es tan importante seguir hablando de esto. Recordar no es revivir, es prevenir. Y al final, la historia de Hitler no es solo la historia de un dictador, sino un espejo incómodo que nos muestra lo que puede pasar cuando dejamos de pensar, de cuestionar, de empatizar. Y si esta historia te hizo pensar, reflexionar o simplemente te impactó, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas, porque la memoria es una herramienta poderosa, pero solo si se usa. Déjame en los comentarios qué otros personajes o eventos históricos te gustaría que exploremos juntos. Nos vemos en el próximo episodio.